Muy buenas a todos, chavos y chavos que estén viendo desde cualquier parte del mundo. Les agradezco porque le hayan dado clic a este podcast. Y yo me quiero presentar. Mi nombre es Enrique y les doy la bienvenida a mi nuevo capítulo de mi podcast sobre los neuroderechos. Bueno, entonces en estos momentos nos vamos a sumergir en un tema de gran relevancia para el mundo futuro, bueno, posiblemente, porque actualmente los neuroderechos sí son importantes, entre comillas, pero no tanto como lo van a hacer en un futuro. Bueno, con los avances impresionantes en la neurociencia y la tecnología, es esencial discutir cómo estas innovaciones están impactando nuestra privacidad, libertad y autonomía. Aunque esas últimas tres palabras habría que ponerles mental. Por ejemplo, nuestra privacidad mental, nuestra libertad mental y nuestra autonomía mental. Bueno, en los últimos años hemos visto un gran progreso en tecnologías que nos permiten interactuar directamente con el cerebro humano, ya sea con los pensamientos, con las ideologías, en general con nuestro cerebro. Desde interfaces cerebro-computadora hasta dispositivos de lectura cerebral, lo cual, si uno le digo a pensar bien, es perturbador, turbio e interesante a la vez. Tres cosas a la vez, ¿qué no diría? Estas herramientas prometen revolucionar campos como la medicina, la comunicación y el aumento del IQ o aumento cognitivo de las personas. Sin embargo, también plantea serias preocupaciones éticas y legales. Desde mi punto de vista, más éticas que legales, pero pues, ambos puntos también son graves, son serios de tratar. La idea de los derechos surge precisamente de la necesidad de actualizar nuestros derechos humanos tradicionales ante estos avances tecnológicos. Digo, cualquier cosa se tiene que al fin y al cabo actualizar. La neurociencia tiene el potencial de leer, influir y modificar nuestros procesos mentales, lo que hace necesario establecer nuevas protecciones legales y éticas para garantizar que estas tecnologías no vulneren nuestra privacidad ni nuestra libertad. Bueno, uno de los ejemplos más claros es el derecho a la privacidad mental, o sea, el derecho a que no te lean tus pensamientos un poco más desarrollado, que busca proteger nuestros pensamientos y sentimientos de ser leídos o monitoreados sin nuestro consentimiento. O sea, en pocas palabras, esos derechos, o bueno, el derecho de la privacidad mental, en pocas palabras lo que hace es que evita una especie de acoso mental, para decirlo en pocas palabras. Pero pues bueno, con el desarrollo de tecnología de lectura cerebral es crucial definir límites claros sobre quién puede acceder a nuestras actividades mentales y con qué propósito. Digo, esto ya es un problema del futuro y a la vez actual. Ya están habiendo avances tecnológicos y neurológicos sobre leernos la mente. Porque pues como nosotros somos bien inteligentes, pues dicen, hay que leer la mente nomás. A ver. La relevancia actual de los neuroderechos. En los últimos años, los avances de la neurociencia y la tecnología han sido vertiginosos. Tecnologías como las interfaces cerebrocomputadoras y dispositivos de estimulación cerebral están siendo utilizados en campos como la medicina, la rehabilitación y el aumento cognitivo. Sin embargo, estos avances también plantean serias preocupaciones sobre la privacidad mental y el control de nuestros pensamientos y emociones. Los neuroderechos surgen precisamente de la necesidad de actualizar nuestros derechos humanos tradicionales ante estos avances tecnológicos. Esto garantiza que la tecnología no vulnere nuestra privacidad ni libertad
en el ámbito de lo mental, para que pues, no te roben tus ideas o que no te le modifiquen. En palabras simples sería eso. Hay varios ejemplos de estas cosas, pero en un instante les voy a enseñar un par de ejemplos que valga la redundancia, ejemplifican este problema y cómo pues la tecnología es tan avanzada que tenemos que hasta subdividir estos derechos para que, bueno, que así se entiendan bien los neuroderechos. La autonomía cognitiva. Esto se refiere a nuestro derecho a tomar decisiones libres y no ser influidos o manipulados sin nuestros consentimientos. Por eso decía que cuando estaba explicando la privacidad mental y me estaba metiendo un poco más a lo de influir, por eso quise decir que eso sería un tópico siguiente, y este es el tópico siguiente. Con las tecnologías de estimulación cerebral es posible alterar el estado emocional o la toma de decisiones de una persona. La autonomía colectiva busca protegernos de estas interferencias no deseadas. En palabras más resumidas y me explicando más detalladamente, la autonomía colectiva se refiere a un derecho que vamos a tener nosotros y que de hecho ahorita tenemos sobre cómo impulsos electromagnéticos en nuestras cabezas, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. O sea, estos impulsos electromagnéticos no deberían de afectar sin nuestro consentimiento, ideales, o sea, en general las ideas que tenemos en nuestras cabezas. ¿Por qué no debería de afectar eso? Porque entonces estaría atentando contra la libertad de opinión, por ejemplo, y la libertad de expresión, en los ejemplos más básicos y mundanos posibles para explicar sobre autonomía cognitiva. Pues también puede ser usada para otros medios, no solo para influir en las ideas que uno tiene, sino también para influir negativamente a una persona. Pero eso ya se verá en el próximo tópico. Manipulación de emociones. Las tecnologías de estimulación cerebral pueden ser usadas para tratar trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, pero también podrían ser utilizadas para manipular nuestras emociones de formas no deseadas. ¿Unos ejemplos? Bueno, si quieren unos ejemplos, les doy unos. En un entorno laboral, un empleador podría querer usar estas tecnologías para aumentar la productividad o la conformidad de sus empleados, lo que plantea serias cuestiones éticas, legales y morales. Esto se lograría gracias a pulsos electromagnéticos y más que electromagnéticos eléctricos hacia nuestros cerebros, que de alguna manera u otra los impulsos que generan las neuronas de alguna manera u otra entre que los sustituyan o que los modifiquen. Llega a ser un poco raro e incluso poco intuitivo, pero es interesante saberlo. Digo, es peligroso de cierta manera, porque aparte de modificar las emociones, puede llegar a un punto en donde genere nuevos trastornos mentales. Sí, nuevos trastornos mentales. Aunque pues también hay otras cuestiones que igual son igualmente no éticas y posiblemente ilegales en un futuro, es la lectura de pensamientos. La capacidad de leernos los pensamientos de una persona externa podría tener aplicaciones en la detección de mentiras o en la seguridad, lo cual es un beneficio para la humanidad. Digo, los juicios, por ejemplo, los juicios injustos, de cierta manera, serían menos comunes, pero
también podría ser utilizada para controlar o coaccionar a las personas. Por lo tanto, es crucial establecer límites claros sobre cómo y cuándo se pueden utilizar estas tecnologías, por lo que se debe restringir el uso de dichas tecnologías para, por ejemplo, un uso más del gobierno en estos casos. Aunque si se llega a salir de control, la lectura de pensamientos puede ser un problema muy grande a nivel mundial. Cuestiones que no tienen tanto que ver con las emociones. Bueno, con todo lo anterior visto, habría que preguntarnos qué cuestiones hay éticas y legales en todo esto de los nuevos derechos y cómo deberían de funcionar. Uno de los principales debates éticos es quién tiene el derecho de acceder y controlar nuestras actividades cerebrales. ¿Debería ser un individuo que nosotros elijamos? ¿El Estado? ¿Las empresas privadas? Son algunos ejemplos. Esta pregunta es crucial para establecer regulaciones que protejan nuestros nuevos derechos. Puesto a que la tecnología neurocerebral debería ser usada más para la seguridad. Desgraciadamente, en el futuro que vamos a tener, seguramente, sí se va a usar para la seguridad, pero no solo para la seguridad, desgraciadamente. La regulación de las tecnologías neurocientíficas es otro desafío importante. ¿Deberían ser reguladas de manera similar a las drogas y los dispositivos médicos? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos y las organizaciones internacionales en la creación de estas regulaciones? Son unas preguntas éticas y legales. Podemos responder una de estas preguntas, como ¿deberían ser reguladas de manera similar a las drogas y a los dispositivos electrónicos? Yo quiero responder esta pregunta diciendo no de manera similar, porque no es lo mismo una droga que un dispositivo que te pueda afectar los pensamientos o en sí, las neuronas. O sea, sí se deberían de regular, pero no de la misma manera en la que se regularían, por ejemplo, las drogas. En la pregunta de qué papel deben jugar los gobiernos y las organizaciones internacionales en la creación de estas regulaciones, es que para empezar, que se lleguen a incluso acuerdos nacionales, pero mundiales, de cómo solucionar o cómo proponer ideas para la creación de regulación para estos dispositivos neurológicos. Iniciativas internacionales y legislación. Esto es un tema mucho más legal, lo cual por eso no lo voy a profundizar tanto, pero esto es un pequeño resumen. Varios países ya están tomando medidas para proteger los neuroderechos. Un gran ejemplo es Chile, el país de Chile. Ha introducido legislaciones que buscan proteger los derechos neurocognitivos de sus ciudadanos. Estas leyes son pioneras en el ámbito internacional y podrán servir como modelo para otros países. O sea que Chile, de cierta manera u otra, va a inspirar los próximos neuroderechos que se vayan a aplicar. Los neuroderechos no solo son un tema de ciencia ficción, sino una realidad. Posiblemente cruda, no. Una realidad urgente que debemos abordar. Sí, la debemos de abordar, digo, por eso es nuestro podcast. La debemos abordar para proteger nuestro futuro en la era de la neurotecnología. Y más que el futuro, sí el futuro, pero a la vez nuestra propia privacidad. Bueno, vemos unos ejemplos de cómo organizaciones e incluso países han tratado el tema de los neuroderechos. Como dije anteriormente, Chile, el país de Chile, pionero en la legislación de neuroderechos.
Chile es el primer país del mundo que incorpora la protección de los neuroderechos en su marco constitucional. Esta legislación prohíbe que la información obtenida del cerebro sea usada sin el consentimiento explícito del individuo. Por ejemplo, que si se desarrollaran dispositivos capaces de registrar pensamientos, emociones o cualquier impulso nervioso detectado en el cerebro, estos no podrían utilizarse para manipular a las personas ni para fines comerciales sin estrictas salvaguardas legales. Este marco abre el camino para que futuras neurotecnologías como implantes cerebrales o detectores de estados mentales sean desarrollados con un enfoque ético y regulado. Después, otros ejemplos son el proyecto Brian, un dilema ético y científico. El proyecto Brian tiene el, para decirlo, ambicioso objetivo de mapear las actividades completas del cerebro para comprender enfermedades neurológicas como la epilepsia o el Alzheimer y desarrollar tratamientos avanzados. O sea, en pocas palabras, diseñar un esquema 3D del propio cerebro humano y de ahí poder estudiar enfermedades mentales. Sin embargo, existe el riesgo de que esta información sea utilizada indebidamente, como para desarrollar algoritmos que prevean comportamientos humanos, lo cual podría tener implicaciones en la vigilancia masiva. Y los neuroderechos buscan limitar el acceso no autorizado a estos datos, garantizando que los descubrimientos sean usados únicamente con fines médicos y bajo regulaciones éticas y legales. Neuralink y el futuro de las interfaces cerebro-computadora. Sí, sonó un poco raro, pero pues ahorita van a ver. Neuralink ha captado la atención del mundo por su trabajo de interfaces cerebro-computadora, que prometen revolucionar el tratamiento de condiciones neurológicas e incluso permitir mejoras cognitivas. Pero esto también plantea escenarios, por así decirlo, éticamente complejos. Por ejemplo, un dispositivo como el de Neuralink podría ser usado para decirlo así, leer pensamientos o influir en decisiones del individuo, lo que abre debates sobre la privacidad mental, que por cierto ya vimos anteriormente. Los neuroderechos buscan evitar que estas tecnologías se conviertan en herramientas de control o vigilancia y promueven un consentimiento informado en todos los niveles de su uso. Neurotecnología en el ámbito laboral. Esto posiblemente sea un arma de doble filo. ¿Quién sabe? En algunos sectores ya se están explotando tecnologías para medir estados mentales, como el nivel de concentración o estrés de los empleados, mediante sensores neuronales. Ejemplos hipotéticos podrían incluir monitoreo continuo para optimizar la productividad, o sea que de cierta manera tengas que como trabajar feliz para que no te extorsionen o algo así. Eso es lo que uno puede llegar a entender. Y evaluaciones de candidatos basadas en su actitud cerebral durante entrevistas laborales. Los neuroderechos protegen contra esta invasión de privacidad, asegurando que ningún trabajador sea obligado a someterse a pruebas que invadan su esfera mental. Acceso equitativo, democratización en la neurotecnología. A medida que la neurotecnología avanza, existe el riesgo de que solo las personas con recursos económicos puedan acceder a mejoras cognitivas significativas, como chips que aumentan la memoria, la creatividad o la capacidad de aprendizaje. Un ejemplo sería, personas económicamente desfavorecidas podrían quedar rezagadas en competitividad académica o laboral si no tienen acceso a esta tecnología, lo que generaría una gran brecha social entre los que tienen una economía relativamente alta como para permitirse estos avances tecnológicos y los que no.
O sea, si de por sí hay una brecha social y económica entre la sociedad, ahorita habría una brecha, en el futuro habría una brecha mucho más grande por la economía. Los neuroderechos buscan garantizar que estas herramientas estén disponibles de manera equitativa y regulada, evitando una brecha de tecnología mucho mayor que la que se vería si no estuviera esto. Y aplicación judicial, neurotecnología en los tribunales. En algunos casos, ya se ha utilizado tecnologías neurocientíficas en contextos legales. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en India, que se empleó una prueba de resonancia magnética funcional. Sus siglas serían fMRI, como evidencia en un juicio penal, para determinar si el acusado tenía memoria de un crimen específico. Y sin regulaciones claras existe el riesgo de errores o malinterpretaciones, lo que podrá llevar a condenas injustas, lo cual por ende se debe de retocar este ámbito de la neurotecnología y los neuroderechos. Los neuroderechos tienen el potencial de establecer normas claras sobre el uso de estas tecnologías en la justicia, garantizando que sean herramientas que ayuden a, para decirlo así, esclarecer los hechos sin vulnerar de los derechos humanos. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de cómo se podría aplicar la neurotecnología y los derechos para la sociedad en general. Bueno, ya para concluir este podcast, quiero hablar sobre una pequeña conclusión. En la actualidad, los avances de la neurociencia y neurotecnología están transformando nuestra comprensión del cerebro humano y abriendo nuevas posibilidades para mejorar nuestras vidas. Sin embargo, porque claro, siempre hay un pero o un sin embargo. Con estas innovaciones también surgen importantes cuestiones éticas y legales que deben ser abordadas para proteger nuestra privacidad, autonomía y dignidad. Es en este contexto que los neuroderechos emergen como una necesidad fundamental. Bueno, la importancia de los neuroderechos radica en la protección de nuestra dignidad humana en un mundo cada vez más influido por la tecnología. En este caso, por los neuroderechos nos protege en general la manipulación mental a través de la tecnología. Aunque los avances neurocientíficos puedan mejorar nuestra calidad de vida, y lo van a hacer claramente, luego en la actualidad ustedes están viendo este podcast por medios tecnológicos. Pero pues bueno, aunque representan los avances tecnológicos una mejora en nuestra calidad de vida, y aparte trata de enfermedades neurológicas, también presenta una variedad de riesgos significativos para nuestra libertad y privacidad. Por ende, establecer un marco legal y ético que protegen estos derechos sin frenar el progreso científico es un desafío no solo crucial, sino que importante y sobre todo, repetiría crucial porque la verdad es una palabra muy necesaria para definir esto. Como ya hemos dicho anteriormente, de Chile, que es el primer país que está implementando esto. Ya para concluir, en resumen, los neuroderechos son esenciales para proteger nuestra autonomía, privacidad e identidad en una era de rápidos avances neurocientíficos, para protegernos mentalmente de amenazas, de extorsiones, manipulaciones y posiblemente enfermedades causadas por esta manipulación de nuestro cerebro. Es fundamental que la sociedad, los gobiernos y las comunidades científicas trabajen juntos para establecer marcos legales y éticos que garanticen la protección de estos derechos y de nuestro propio pensamiento, sentimientos y en general nuestro cerebro. De esta manera podemos aprovechar los beneficios de la neurotecnología de manera responsable y equitativa, asegurando que nuestras mentes permanezcan libres de nuestra dignidad intacta, y que, ya para concluir,
que en general que los monoderechos nos ayuden a mantenernos. Bueno, chicos y chicas, les agradezco mucho por haber visto este pequeño podcast, un proyecto que pues me obligaron a hacer, pero pues ya, por lo menos ya está hecho. Les agradezco mucho y ojalá que nos podamos ver en un futuro. Ojalá. En una sociedad justa y equitativa para todos, todos y todos.